Hola amigos, continuando con los videos sobre la fe razonada, la fe católica y la fe razonada, quiero tocar el punto de la inmortalidad del alma, saltándome en realidad todo el credo. Desde el comienzo que ya vimos que la existencia de Dios, vamos a ver la inmortalidad del alma humana. ¿Por qué? Porque tanto la existencia de Dios como la inmortalidad del alma humana son dos elementos, son los dos pilares de la fe natural, de aquella fe que podemos alcanzar solo por la recta razón, que no es una fe revelada, sino que eh, las personas llegan a ella por conclusiones lógicas, por reflexión filosófica. No necesitamos de una revelación. La luz natural de la inteligencia nos hace comprender de que hay un Dios y que tenemos un alma inmortal. ¿Por qué un alma inmortal? Lo primero es que nosotros, antes de entrar en materia exactamente, podemos dudar de todo, que es algo que se nos había quedado en el tintero anteriormente. Es la duda metódica de René Descartes, descrito en su obra La Metafísica. Bueno, cogitaciones metafísicas. Bueno, meditaciones metafísicas de René Descartes. O bueno, cogitaciones también. Duda de cuanto quieras. Puedes dudar de todo. Puedes dudar de lo que tú quieras. Incluso de Dios. Aunque en el fondo cuando tú dudas de Dios lo estás afirmando su existencia, por lo que vamos a ver ahora. Si yo dudo de todo, hay algo de que no puedo dudar. De que dudo. No puedo dudar de que esté dudando. Porque inmediatamente si dudo que estoy dudando. Y si dudo y me doy cuenta que estoy dudando, no puedo, por lógica, dudar de la inteligencia que duda. No puedo dudar de mi existencia al dudar. Entonces viene lo primero, que es, y de esto incluso muchos filósofos del silopsismo, que es una falsa doctrina en la cual tú solo puedes afirmar tu propia existencia, no puedes comprobar la existencia de nada más que de ti mismo por el fundamento que he señalado, el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si estoy pensando, si estoy dudando, estoy pensando, si estoy pensando es porque existo. Entonces no puedo dudar de mi propia existencia. Y si yo entonces afirmo mi propia existencia, afirmo mi inteligencia, tengo que sostener también las cosas que son necesarias para la existencia de eso que estoy afirmando. Y en este caso es lo inteligible, lo inteligido y lo inteligible. Si yo comprendo mi inteligencia, tengo que aceptar que estoy inteligiendo, que estoy captando, que estoy entendiendo los objetos que hay alrededor mío. Me doy cuenta, percibo mi existencia y al afirmar mi existencia afirmo que al menos estoy percibiendo objetos que hay fuera de mí. Y por tanto tengo que aceptar la realidad. Y aceptada la realidad me doy cuenta que hay causalidad, que hay causas finales, que el mundo tiene cierta belleza, perfección, no cierta, sino que tiene perfección y belleza, que no siempre tiene que haber existido, tiene que haber un comienzo, y todas las pruebas de la existencia de Dios que hemos visto anteriormente. Bueno, y vemos que esta operación mental, pensar, dudar, preguntarse, es una operación inmaterial. No es algo que yo esté viendo, que pueda oler o que pueda escuchar, más que mentalmente. Puedo oír mi voz mentalmente, puedo pensar, pero eso es un acto inmaterial, no tiene una materia, no es una cosa extensa a mí. Una res extensa, lo diría Baruch Spinoza, sino que es una res cogita en algo que está pensando. Entonces, eso que piensa, como es una operación mental, pensar una operación mental, inmaterial, colijo por el principio de operari esse sequitur, es decir, la operación sigue al ser, que el ser que piensa tiene que ser inmaterial. ¿Por qué? Porque la operación es inmaterial, pensar.
Pensar, calcular, contar, recordar, son operaciones mentales, inmateriales. Si son mentales e inmateriales, el ser del cual emana, que no es nada menos que mi yo, es inmaterial. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Entonces la operación sigue al ser, como la sombra al cuerpo. De ahí se colige entonces que nuestra esencia, nuestro ser, nuestra alma es inmaterial. Al ser inmaterial es simple, es de naturaleza simple, no está compuesta de partes, no está compuesta de átomos, no es materia, sino que ella misma es un átomo, o sea, átomo, sin tomo, sin parte. Y si no tiene partes, porque es simple, porque es inmaterial, no puede dividirse, no se puede dividir, y por tanto, si no se puede dividir, no se puede extinguir, no se puede romper, no se puede extinguir, no se puede morir, es inmortal. ¿Por qué? Porque es inmaterial. Un ejemplo, por ejemplo, la justicia, la belleza, el bien, la bondad, son inmateriales y por tanto no son físicos, no se pueden dividir. Las cosas físicas se dividen. ¿Por qué? Porque están compuestas justamente de átomos, de pequeñas partes, partículas. En cambio, los seres inmateriales no están compuestos de partículas, son de una sola pieza, por decirlo de alguna forma. Además de aquello, que es la prueba más fuerte de la demostración de la existencia del alma, la inmortalidad del alma, está el hecho de que nuestra alma tiene una cierta independencia con relación a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. De esto puede superar los apetitos corporales. Puede pasar frío, hambre, puede pasar una serie de pellejerías con aras a un fin superior. Puede incluso ir contra su propio instinto de supervivencia individual. Por ejemplo, cuando un bombero entra a rescatar a un niño. Los mismos suicidas, que obviamente no es algo recomendable en lo absoluto, porque atentan contra su vida, están yendo contra un principio contra el propio organismo. El hecho de que podamos conducirnos adecuadamente y no ser simplemente un autómata biológico demuestra que tenemos una voluntad, una inteligencia y una voluntad inmaterial que sobrepasa a la necesidad y a la realidad física. Además de aquello, tenemos un deseo de inmortalidad, y ese deseo de inmortalidad refleja que tenemos inmortalidad en nosotros, porque deseamos algo, porque está en nuestra esencia desearlo, que es la inmortalidad. Eso es un argumento débil, pero es uno de los argumentos. Nuestro deseo de inmortalidad demuestra nuestra inmortalidad. Podríamos tomarlo al revés también. Podríamos decir, deseamos la inmortalidad porque no la tenemos. Es también una forma de decirlo. Claramente no tenemos la inmortalidad física, pero sí la inmortalidad espiritual, moral, espiritual. En ese sentido sí tenemos una inmortalidad. ¿Por qué? Porque el alma, al ser inmaterial, no puede morir. Un ejemplo lo puede resumir bastante bien. Una calculadora usted la puede romper, pero usted no puede romper las tablas de multiplicar. Eso es. Las tablas de multiplicar serían su alma. Todas estas operaciones mentales de voluntad e inteligencia son su alma. El software, el soporte, sería el cuerpo. Entonces alguien podría, a su vez, contraargumentar y decir, bueno, pero es que los computadores y las calculadoras tienen un alma, pero es un alma colectiva. No hay una supervivencia individual. Eso se contraargumenta a su vez por lo siguiente. En el caso de los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y por tanto, todas nuestras cualidades morales, psicológicas, que psiqui significa espíritu, espirituales, son únicas e irrepetibles. Por tanto, nuestra supervivencia no es colectiva, nuestra supervivencia es individual. Cuando hablamos de la comunión de los santos, nosotros no creemos, los cristianos, de que el alma se funda con Dios y desaparezca, sino que permanece en una comunidad con Dios. Pero
existiendo siempre individualmente. Los santos están en Dios, pero no se confunden con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma sobrevive a la muerte de manera individual, porque tenemos un alma que es única e irrepetible. Ahora, la objeción finalmente a que sea a que el alma sea inmortal es justamente lo que sostienen los materialistas. Sostienen lo contrario, dicen el alma es material. Lo que no duda, nadie duda de que exista el alma, ojo. Las personas que saben de este tema, que son educadas y tienen algo de cultura, no dudan del alma, no dudan de la existencia del alma. De lo que dudan es de la inmaterialidad del alma y del carácter inmaterial y del carácter, por tanto, inmortal que tiene el alma. De eso sí que dudan, porque sostienen que el alma o el espíritu sería un epifenómeno de la materia, un enrollamiento de la materia, como lo diría el padre Teilhard de Chardin, que obviamente, como católico, creía en la inmortalidad del alma. Bueno, ahí ustedes ven unos seres que ladran. Bueno, ellos son seres biológicos, ellos responden a sus instintos, tienen un ánima, como dije en algún video anterior, pero no tienen un alma estrictamente. Pero yo creo que bueno, en el paraíso tienen que haber animales, porque si no, no sería paraíso, así que en alguna forma deben sobrevivir estos pobres brutos. Bueno, y finalmente lo exige también la bondad y la justicia de Dios, la sabiduría y justicia de Dios. Exige que haya un más allá, porque si no, las culpas que no hayan sido purgadas en la tierra quedarían sin castigo, y a su vez también los sufrimientos, empeños y gestos de generosidad que no han sido compensados en la tierra tampoco quedarían sin compensar. O sea, tiene que haber un más allá. Y eso a su vez tiene relación con lo siguiente: el mundo tiene causas finales, el mundo tiene un qué y un para qué. Las cosas siempre tienen un para qué, tienen un sentido. Hay un sentido teleológico de las cosas. Y por tanto, la vida tendría, para tener sentido, necesita de un más allá, en el cual se proyecta, continúa y trasciende, y no solamente queda en nada, porque si no se produce el absurdo que justamente hablan los existencialistas, como Jean-Paul Sartre, que incluso él tiene que reconocer en su libro La náusea, al final del libro, reconoce esta cierta inmortalidad. El personaje escucha una música, si mal no recuerdo era la novena sinfonía, y reflexiona que puede la novena sinfonía estar en un pergamino, puede estar escrita en papel y uno puede romper la partitura, pero nunca va a romper la música. Y reconoce que sí, en la vieja distinción de forma y materia. Incluso ellos, que son ateos recalcitrantes y consumados y contumaces, reconocen esto, que hay una inmaterialidad en el alma humana. La objeción que da Schopenhauer, Schopenhauer con su pesimismo filosófico, en que dice, bueno, pero ¿cómo pueden hablar de la inmortalidad del alma si una persona cuando sufre un golpe en la cabeza pierde la memoria? Cuando una persona tiene una enfermedad mental o tiene una demencia, pierde sus facultades mentales. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el alma inmortal si se ve afectada a esa naturaleza? ¿Qué pasa con, por ejemplo, lo vemos a diario, una persona toma trago y se le va a la cabeza y cambia su conducta, cambia sus facultades mentales, se ven perturbadas? La objeción a eso sería que la inteligencia se manifiesta por medio de nuestro ser corporal, de nuestro cuerpo, se manifiesta a través del cerebro y el cuerpo humano, pero no es el cuerpo humano la inteligencia, claramente. Por algo la gobierna, si no, no la gobernaría. Además que siempre se puede sostener de que, bueno, embotados los sentidos, se ve privada el alma de
de aquello con lo cual mientras vive en el cuerpo físico, se comunica a través de los sentidos. Necesita el concurso de los sentidos para poder comprender lo que hay alrededor. Por tanto, si se embotan los sentidos, claramente se va a ver embotada el alma, la mente también se va a ver turbada. Y ahí entonces surgen dos posturas contrapuestas en esta materia, que son el monismo y el dualismo. Los dualistas son, por ejemplo, René Descartes, en que ve una tajante separación entre lo físico y lo espiritual. En cambio, otros, como Santo Tomás de Aquino, sostienen el monismo, que hay una unidad. La persona tiene una unidad de cuerpo y alma. Y por tanto, lo físico influye también en lo psíquico y lo psíquico también influye en lo físico. Y eso lo vemos a diario. Vemos cómo, por ejemplo, los ejemplos que da Schopenhauer es algo como lo físico influye en el alma. Una persona toma trago y va a estar de una manera distinta. Y a su vez, al revés, lo psíquico puede influir en lo físico. Y lo vemos también, lo sabemos, la ciencia moderna lo sabe. Son todas las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Son todas demostraciones de cómo lo psíquico, lo mental, puede influir en lo físico. El mismo hecho de la hipnosis. En la hipnosis vemos que la voluntad externa del hipnotizador, también con la aquiescencia de lo hipnotizado, porque si no tiene su aquiescencia es muy difícil que lo pueda hipnotizar, también va a lograr influir en esa persona. Son conocidos, por ejemplo, los experimentos de Charcot, en que hacía que una persona aparentemente inválida, parapléjico, podía hacer que caminara, porque tenía en realidad una enfermedad psicosomática. Y así como un montón de otras cosas. Y en general siempre vemos que el espíritu influye en la materia, claramente. Y de esto la precede. Por ejemplo, vean ustedes un edificio, una casa. ¿Qué precede a la casa o al edificio? Lo precede el pensamiento del arquitecto que se plasma en un plano y que después se hace material, se hace carne, se hace efectivo, se materializa en la obra por medio de los operarios y qué sé yo. Así que vemos entonces que el espíritu es muy superior a la materia y lo antecede realmente y lo gobierna. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra mente? Y eso es prueba de nuestra inmortalidad. Que podemos controlar, no tenemos el control de impulso y nos gobernamos. Gobernamos a nuestro propio cuerpo físico a través de nuestra mente, nuestro espíritu, que con eso demuestra su independencia y por tanto y su inmaterialidad y su inmortalidad como consecuencia lógica de aquello. Eso, amigazos, rebobinando, es porque la operación sigue al ser y nuestras operaciones son mentales y por tanto nuestro ser tiene que ser inmaterial. Segundo, al ser inmaterial es de naturaleza simple. Al ser de naturaleza simple no tiene partes. Al no tener partes no se puede dividir. Al no dividirse no puede morir. Lo exige así también, lo demuestra así también la independencia de nuestra alma en relación a nuestro cuerpo porque puede controlar los impulsos. Actuamos de manera finalista, por finalidades, por cosas que nos proyectamos. Deseamos la inmortalidad también y finalmente porque lo exige la bondad, la sabiduría y justicia de Dios, nuestro Señor. Eso, amigazos, adiós.